sobre la discusión sobre lo que es el peso molecular. Entonces, en la última clase les había comentado que, por ejemplo, si tenemos una muestra comercial que nos dicen, bueno, pues es cloro de vinilo, polivinilo, pues se usa mucho para tuberías, para hacer juguetes. Entonces, y nos dicen que esta muestra tiene pues un peso molecular de 50,000, lo cual no es muy común cuando uno trabaja con eh, polímero. Y entonces esto hace que nosotros podamos calcular el número de unidades que están componiendo eh, esta materia, este polímero. Y entonces 50,000, que les comentaba también que se usa también la unidad de Dalton. Pero aquí puse gramo por mol, porque es lo que estamos acostumbrados los químicos. Algunos de los poliméricos usan Daltons, que corresponde, un gramo por mol es un Dalton, es lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuántas unidades monoméricas componen una muestra de 50,000, de peso molecular 50,000 de este polímero, de este polivinilo? Pues usamos esta fórmula donde el peso molecular va a ser igual al número de unidades monoméricas multiplicado por el peso molecular de la unidad monomérica, en este caso, pues el peso molecular del CH2CHCl. Entonces el carbono pesa 12, el hidrógeno 1, pero y el cloro 35,5. Entonces si uno hace la suma, esto nos da 72,5. El peso molecular de la unidad monomérica es 62,5. De tal manera que para saber cuántas unidades hay, nada más despejamos n de aquí, dividimos el peso molecular entre el peso de la unidad monomérica, y esto nos da aproximadamente 800. ¿Verdad? Nunca son valores exactos. Entonces, bueno, esto sería el caso más general, ¿verdad? Pero cuando ya se investigó bien la naturaleza del peso molecular de un polímero, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Lo que existe realmente es la distribución de pesos moleculares. Les voy a dar un ejemplo rápido. Imagínense que ustedes van a una secundaria y en esa secundaria, pues a ustedes les tocó la tarea de estar midiendo las alturas de los muchachos que hay ahí, ¿no? Entonces se va a encontrar uno que hay muchachos chaparritos, muy altos, y la mayoría va a quedar, pues, entre esos dos valores, ¿verdad? Entonces habrá unos que midan 1,15, 1,20, otros que midan 1,35, 40, en primero y secundaria, por ejemplo. Y entonces, de alguna manera, uno calcula, suma la cantidad suma el producto de lo que es las alturas por el número de muchachos que tienen esas alturas, lo divide uno entre el número de jóvenes, y con esa, con promedio, supongamos, sacamos 1,25, ¿no? Y entonces uno llega a la conclusión que el tamaño promedio del salón primero de secundaria de esa escuela, pues es 1,25. Finalmente, eso no quiere decir que todos tengan esa altura, pero sí, si uno encuentra a alguien de esa escuela, pues la mayoría va a estar más o menos en 1,25, un poco más, un poco menos, y habrá altos y habrá gente un poquito más bajita. Entonces lo que tenemos es una distribución de alturas. Pasa lo mismo con un polímero. Cuando hablamos de estos 50,000, realmente hay unidades, bueno, hay polímeros dentro de esa muestra que pesan 49,000, 48,000, 47,000, así como hay otros que pesan 51,000, 52,000, 53,000. Entonces, hay realmente una distribución de peso molecular, a diferencia de un compuesto de bajo peso molecular, en la que tenemos solo cada molécula que existe ahí, pues tiene un peso molecular específico, ¿verdad? Por ejemplo, el benceno, pues son 77 todos, ¿no? Entonces, 78, pero sí, 78. Entonces, pero aquí no es así, o sea, en el caso de polímeros, pues por la forma en que se produce en el laboratorio, pues lo que se da es una distribución de peso molecular. Entonces, para las sustancias poliméricas, el concepto de peso molecular tradicional, pues no aplica. Esto se debe, pues, al mecanismo de formación de polímeros, como vamos a ver.
más adelante. Cómo se producen en la clase precisamente de síntesis de polímeros, lo vamos a ver en las clases que vienen. Cuando se hace un polímero, aquí dice imposible, sí hay metodologías para obtener polímeros con casi un solo peso molecular. Pero la mayoría de las metodologías que existen, y que son las comerciales, producen una distribución de pesos moleculares. Por lo tanto, lo que tenemos es cadenas de diferente tamaño. Entonces no podemos hablar de que hay un solo valor de peso molecular, sino que hay un promedio, este promedio es estadístico. Les di el ejemplo de la altura de los niños y más o menos sería igual acá. Entonces hay un concepto que se usa mucho que se llama M subíndice N. Le llaman peso molecular número promedio o peso molecular numeral. Esa sería la forma en que, pues, el significado de este valor, ¿verdad? Y es un promedio estadístico de la distribución de pesos moleculares. Entonces, en un polímero lo que realmente existe es una distribución de la longitud de cadena y por lo tanto diferentes grados de polimerización, diferentes pesos moleculares. Entonces, cuando ustedes llevaron quizá algún curso de estadística o este diseño de experimentos que les dan, pues habla uno de hacer una gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica de un típico material polimérico. Entonces, lo que tiene uno ahí es pesos moleculares de cierto valor. Aquí está el número de fracción en peso le ponen aquí, después el número de niños porque tienen esa altura, ¿no? Y entonces esto tiene un mínimo, luego tiene un máximo y aquí es en donde viene MN. A ver, esta MN, cuando alguien es más purista, le pone una rayita arriba, porque significa que es un promedio estadístico, es una forma de caracterizar la muestra. Y luego ya después vienen otros pesos moleculares. Este de hecho es una gaussiana deformada, ¿verdad? Porque en realidad en los pesos moleculares más altos, pues sí, hay más que en los más bajos. Y hay otros promedios, vamos a ver, que se llaman MB con rayita arriba o MW con rayita arriba. Vamos a ver qué significan. Este es el peso molecular, W es weight en inglés, peso promedio, ¿no? Y la rayita otra vez está aquí arriba porque es un eh, peso molecular pesado. Y es un promedio. Entonces, vamos a ver cómo calcular este peso molecular promedio. Ya les dije cómo hacer, pues ya saben ustedes cómo hacer el promedio, por ejemplo, de las alturas de un salón de clases en una secundaria. Aquí se hace similar. Lo que hacemos es decir, bueno, yo tengo suma una cierta cantidad de moléculas, ¿verdad? O sea, en el caso de los niños serían, por ejemplo, 3 niños miden 1,10, ¿no? 6 niños miden eh, tanto, ¿no? Entonces ya la suma total de niños, pues es 100, por decir algo, ¿no? Entonces, suma DNI, pues es la cantidad de moléculas que yo encuentro, ¿no? Y entonces lo que hago es multiplicar el peso molecular de esa entidad por el número de moléculas que tiene esa entidad, así como yo multiplicaría el número de niños que tienen esa altura por su altura, y luego se la sumo, ¿no? Se lo puedo hacer también de uno en uno, pero es más cómodo hacer, pues, agrupando, ¿no? Los niños que tienen la misma altura. Y entonces, pues lo que obtengo es un promedio, estadístico que eh, la calculo mediante esta fórmula, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, suma del número de moléculas que tiene cierto peso molecular por su peso molecular, le sumo todas las que haya. Y esto lo divido entre suma de moléculas totales. Como en el caso de los niños, la sumo entre todos los niños que hay en esa secundaria. Entonces obtengo un promedio, ¿verdad? Entonces es un promedio numeral. Y eso es lo que reporto o es lo que le doy a conocer a las personas. Este es el peso molecular del polímero que yo tengo, ¿no? Y aquí hablamos de que, pues, los comerciales, hay algunos que tienen 10,000, se usan para ciertas aplicaciones más suaves, como algún recubrimiento o algo así. Y hay unos que tienen ya 100,000, ¿no? Algunos polímeros ya son más grandes. Entonces, más o menos es el rango en que se, se encuentran
los materiales, ¿verdad? Poliméricos, entre esos valores que aquí están, ¿no? Existen casos especiales como lo que es el polietileno de ultra alto peso molecular, ultra high molecular weight poliétileno. Se usa para las prótesis, en combinación con titanio y otros metales que usan en los hospitales para prótesis. Esos tienen que tener peso molecular de 1.000.000 para que funcionen, ¿no? Entonces, los biopolímeros, igual, el DNA, todos esos tienen esa cantidad enorme de peso molecular, ¿verdad? Pero la mayoría, pues, están entre 10 y 100.000 las que se encuentren ustedes en su vida diaria. Las propiedades físicas están asociadas con promedios de alto peso molecular, no se puede desarrollar. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en el etileno, ¿no? Entonces, el etileno es gas. Si yo junto dos etilenos formo el butano, bueno, era el etano, ¿no? El etano, pues es gas. Dos de etano forman un butano, pues es también gas. Luego ya el hexano, si es líquido. Y me sigo así al octano y voy uniendo el peso molecular. Entonces empieza a formar, ya cuando voy por C25, pues unas ceras, ¿no? O sea, las ceras son C25, C28 por ahí. Y ya un sólido, ya bueno, ya lo formo cuando ya tengo como 1.000, o sea, ya cuando tengo algo así como 10.000 de peso molecular, sería más o menos a esa altura, ya tengo un sólido, que puedo ya usar para alguna aplicación, ¿verdad? Puede ser para una bolsa o algo así. Por ejemplo, aquí lo ponen un poquito, es una gráfica, no tengo algún libro, entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Peso molecular, bueno, pues no pueden empezar de cero porque mínimo tenemos el etano, ¿no? Entonces, bueno, aquí va fuerza mecánica, bueno, aquí ya tenemos que empezar así como por 100, ¿no? Más o menos. Entonces esto sube, va subiendo. Llega un punto en el cual hay un cambio, porque primero es muy rápida el incremento. Y aquí en este punto ya empieza a tener pesos moleculares necesarios para hacer una bolsa o algún material útil. Si yo sigo aumentando el peso molecular, esta fuerza mecánica pues aumenta un poco, no tanto, ¿no? Y ahí también llega un punto en que uno se complica más la vida porque mientras más grande sea un peso molecular, más difícil es de manipular. O sea, aparte de hacer el polímero, en general aquí lo que se quiere es hacer una membrana, hacer una bolsa, un plato de plástico. Entonces, ya cuando uno manipula pesos moleculares altos, pues lo hace uno por técnicas como la extrusión, inyección, o como hace las botellas, es la inyección de moldeo y cosas así. Pues ya no es tan fácil manipularlo, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene materiales entre B y C. O sea, a lo mejor a mayor peso molecular mejora la fuerza mecánica, pero nos complica la vida para procesarlo. Entonces, más o menos así sería la forma en que uno mide la utilidad o el uso final de un material polimérico. El peso molecular determina, en cierta manera, la fuerza mecánica que esto puede tener, ¿no? Existen otras formas de calcular promedio de peso molecular. A veces para algunas propiedades, este valor de MW es más, tiene más significado, ¿no? Ahora, supongamos que esa secundaria, ahora yo no voy como agente del gobierno que quiere saber la altura de los estudiantes, sino ahora soy un scout de fútbol americano. Y entonces lo que hago es, me va a importar más cuando hay un grupo cuánto pesa el muchacho que cuánto mide. O sea, pues, en fútbol americano, pues el peso es el más importante, aunque la altura también lo es. Y entonces, bueno, entonces hay un promedio que se puede hacer tomando más en consideración el valor del peso molecular. Por ejemplo, aquí estamos sumando el número de unidades
que tienen cierto peso molecular o su peso molecular al cuadrado. Y lo dividimos entre el número de unidades que tienen ese peso molecular por su peso molecular. Esto en estadística se llama el segundo, segundo promedio, algo así tiene un nombre, no me acuerdo ahorita bien en estadística. El primero es el numeral, pues es el primer momento, creo que le llama, de la distribución, algo así tiene. Entonces sería como el segundo momento de la distribución, el que se le conocería, ¿no? Entonces aquí lo que obtengo es este valor va a estar influenciado más por los más pesados, ¿verdad? O sea, aquí pues el peso está al cuadrado, entonces si yo elevo 10.000 al cuadrado o elevo 40.000 al cuadrado, pues me da un valor más grande con 40.000, entonces la suma pues, va a ser más importante el 40.000 que el 10.000, por decir algo. Entonces, aquí pues nos da una idea de qué tantas moléculas pesadas tengo en mi muestra. Y eso a veces es más útil para ciertas aplicaciones del polímero. A lo mejor se ha visto que, por ejemplo, la adhesividad se representa mejor por el peso molecular, peso promedio que el número promedio. Entonces, bueno, es MW también útil. Está influenciado por las moléculas más pesadas. Y MW, pues siempre será mayor o igual por estadística, ¿verdad? A MN, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante que a la gente que está trabajando en polímeros le sirve es la relación MW en MN. De alguna manera, esa relación nos va a indicar qué tan ancha o qué tan angosta es la distribución de pesos moleculares, ¿verdad? Porque mientras más se aleje, como aquí, por ejemplo, en esta gráfica que se ve pues muy alejada, ¿no? De MW de MN, ¿no? Es un valor mucho más grande. Mientras más grande sea, pues implica que está más ancha la distribución. Cuando hablamos de distribuciones más cortas, más menos anchas, eh, más angostas, entonces tenemos ese valor menor. Ese valor se llama polidispersidad. De hecho, el caso extremo es lo que se llama la distribución de Poisson, en la cual nada más tenemos una raya, ¿no? Así es un punto aquí y se va hacia arriba en n, y nada más es un solo valor, y muy poquitos que tienen más o menos, ¿no? Es la expresión que le llaman de Poisson. Es la que se usa esta estadística, por ejemplo, para cuando uno tira un dado, cuando son variables discretas, ¿no? O cuando uno está tirando una moneda al aire y pues ahí nada más es cara o cruz, ¿no? Entonces, estadística se refiere más a, esa, a ese caso. Entonces, esa es la estadística de Poisson, es de Gauss, ¿no? Es la más usada en ciencia, porque pues inclusive las especies y muchas cosas que estudian los biólogos, pues tienen este tipo de distribución, ¿no? Tipo estadística gaussiana. Bueno, entonces MW en MN pues nos está hablando de qué tan ancha está esa distribución. Entonces se le llama polidispersidad, ¿no? Y es importante también para darnos una idea de qué tanta homogeneidad tenemos en el peso molecular. Y aquí hay una tabla en la cual vemos cómo en general podemos predecir, según el método de polimerización que habíamos usado, pues sería el valor de MW en MN en función de lo que pues se ha visto por años trabajando en la síntesis de estos materiales, ¿verdad? Entonces, obviamente, el primer punto es el monodisperso, en el cual pues, solo hay un solo peso molecular. Eso no existe. Lo que se acerca a la monodispersidad, a una distribución de Poisson, es el polímero vivo. El polímero vivo le llamamos monodisperso. Realmente estamos hablando de 1.0, 1.05, ¿no? Es una población muy especial, desarrollada por Schwartz, como habíamos comentado en la primera clase. Y ahí sí tenemos unas distribuciones muy, muy angostas. ¿Qué es lo que la vida nos da en general? Bueno, pues primero tenemos polímeros de adición, es decir, todos los poliolefinas. Pero aquí es importante, vamos a ver más adelante, que la terminación sea por acoplamiento. Eso ahorita se los pongo, más adelante vamos a ver qué es terminación por acoplamiento. Ese es 1.5, ¿verdad? Esa es la polidispersidad.
Y luego obtenemos el caso del polímero de adición, pero con otro tipo de terminación que es desproporción. Vamos a ver qué es eso. O todos los polímeros por condensación. De hecho, Flori predijo eso, que la polidispersidad de los poliésteres, nylons y todos los que hacemos mediante polimerización por condensación, su distribución, su valor de polidispersidad es 2. Y él lo demuestra con estadística. Eso se ve en el posgrado. Y bueno, entonces aquí la mayoría de los polímeros que eh, conocemos, su polidispersidad es 2. Entonces, el que se usa para la botella, el PET, tiene entre 1.5 y 2, no sé, más o menos. Ha habido formas de hacerla menos dispersa, por el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero al principio pues, eso sale como 2, es lo normal. Ya si sale un poco menos, ya hace una tecnología, agrega ciertos monómeros ahí que ayudan a que sea menos polidispersa la reacción, y entonces es 2, ¿no? Después hablamos de los vinílicos con alta conversión. Bueno, esto muchos de nosotros le llamamos el error del ingeniero, ¿no? O sea, cuando uno está haciendo una polimerización del estireno y todo eso, de los olefinas que hemos visto, pues lo correcto es terminar la polimerización no al 100% de conversión del monómero. Ese es un error porque cuando uno lo termina, por ejemplo, al 92, 94%, es lo que uno, si va a las empresas, se va a dar cuenta, ¿no? O sea, de hecho, ellos lo que hacen es terminan hacen que la condición proceda hasta conversiones del 80, 90, 100%, y ahí la paran, porque si no la paran, se les va a ir para arriba la polidispersidad, y la polidispersidad se va para arriba, deteriora las propiedades del material final. Y lo que es mejor hacer es reciclar ese 10%, 8 que no reaccionó en otra reacción. Es lo que, si no, va a pasar que se vaya hasta 5, la polidispersidad pues es muy mala, ya para fines de aplicación, ¿no? Hay un fenómeno que se llama autoaceleración. Esto lo descubrió hace bastantes años un investigador soviético de apellido Tromsø. Y de hecho, bueno, esa época era la Guerra Fría, ¿no? Entonces él incluso hizo pues explicación de por qué ocurría esta autoaceleración, la descubrió experimentalmente. Cuando uno está haciéndola, les comentaba, por ejemplo, de que, por ejemplo, está haciendo uno la reacción. Por ejemplo, a mí una vez me pasó cuando yo trabajaba en la industria que se les fue la reacción. Y entonces, de pronto, pues se ve que rápidamente se forma el polímero y eso no es bueno, porque lo que hace, pues, es un mal polímero con pesos moleculares muy anchos, ¿no? Entonces, hay unas temperaturas que hay que evitar. Tromsdor lo descubrió trabajando acrílicos hace muchísimos años. Después Norris y otro investigador, ahora sí que del bloque por este lado del occidental, ¿no? Ellos ya se fueron más a fondo estudiando esto, ¿no? Y ellos inclusive hicieron ya las explicaciones. Si ustedes encuentran a los libros, van a ver que explicación de Norris, ¿no? Y a veces se pierden uno mucho en la historia de esto, ¿no? Pero sí, sí fue algo que se descubrió en la Unión Soviética hace muchos años. De hecho, Tromsø trabajó con otro investigador de polímeros que se apellidaba Staudinger, que fue al que le debemos, como vimos al principio de estas clases, el hecho de que se reconoce que hay polímeros. Entonces, importante de conocer eso a nivel de lo que está haciendo uno cuando uno está en la industria y pues evitar que ocurra esto porque dispara también o sea, la velocidad de polivisión se dispara y también la polidispersidad. Y bueno, los polímeros ramificados, pues ahí hablamos ya de mucha heterogeneidad, ¿no? La polidispersidad es entre 20 y 50. Es un problema también ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Y quedó claro lo que es la concepto de polidispersidad y peso molecular?
Me Sí, imagino profe, que sí sí, quedó ¿verdad? claro. ¿Mande? Sí, sí quedó claro. Sí, ok, de acuerdo, Frida, gracias. Bueno, el siguiente punto a tratar, vamos a volver a revisar esta parte de ramificación y entrecruzamiento. Entonces, vimos que muchos polímeros olefínicos o de condensación pues, son lineales, ¿eh? Pero bueno, a veces trabajar con polímeros lineales produce problemas, por ejemplo, de procesamiento, de manipulación, y a veces pues es importante bajar un poco la linealidad, ¿no? Entonces, para eso está el químico, para idear sistemas en los cuales pues, tengamos un poquito más controlado esto del peso molecular. En las empresas pues, que han hecho estas investigaciones son químicos los que hacen esas modificaciones, porque son los que saben más, tanto química como cómo manipular el polímero, ¿no? Entonces, bueno, si uno habla, por ejemplo, de cadenas que estén con ramificaciones, pues entonces tenemos cadenas ramificadas o interconectadas, que son las redes tridimensionales. Ya habíamos mostrado voy a volverlo a mostrar, este, eh, esta figura, en la cual vemos, por ejemplo, pues el lineal. Bueno, como les digo, esto podemos representar así, pero ya en fisioquímica de polímeros, ya vemos que en realidad estos son como esféricas, en realidad, ¿no? Pero bueno, supongamos que es un polímero lineal, pero puede haber ramificados, entonces puede haber de tres tipos, como vimos aquí, con cadenas largas, con cadenas muy pequeñas, tipo peine, o finalmente entrecruzados, como está aquí representado, ¿verdad? Cualquiera de estos tres puede ser. De ramificados, pues puede haber de tres tipos. ¿Y qué efecto tiene la ramificación si yo comparo las propiedades de los ramificados con lo que sería el polímero lineal? Vamos a verlo un poco aquí. Entonces, el caso, bueno, vamos a ver, aquí está bastante. Si existen cadenas ramificadas, eso es muy común, o sea, sí, eso no es tan difícil de ver. En general lo que pasa es que si uno está pensando vamos a ver más adelante, ¿no? Esto se hace por radicales libres. Entonces los radicales libres tienden a ser, o sea, si siguen su secuencia, forman el polímero lineal, pero de pronto hay un punto caprichoso en el cual en algún punto se forma un radical y se forma una cadena lateral, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos ya es ramificación. Las moléculas de la cadena individual son distintas y separables. Entonces, muchas veces, ustedes, si algún día tienen la oportunidad, vamos a hacer una visita industrial. De hecho, ya estamos viendo esto con la empresa. Me puse en contacto con ellos y nos están dando un espacio. Y yo lo quería para la última semana de clases, pero no va a poder el otro profesor, entonces la vamos a hacer para el 7 de junio. Vamos a ir a Schenkel, aquí está en Salamanca. Pues cuando ustedes van están haciendo un polímero, pues a veces ocurre que ya tienen el polímero y todo y y le dan baños y cosas así. Bueno, lo que va desde que son procesos para eliminar estos materiales que son ramificados y que no son tan buenos como vimos para las propiedades, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ya sé que yo estoy haciendo baños de agua o de caliente, por ejemplo, o algún disolvente, o inclusive calentando, pues yo puedo separar estos ramificados, ¿no? Y entonces para esto, pues por eso es que, como los quiero hacer como termoplásticos, por ejemplo, pues yo espero mejor que sean lineales y no ramificados, ¿no? Entonces por eso es que ocurre en estas empresas, en estos lugares, ese tipo de tratamiento, ¿no? Y es importante sus consecuencias, ¿no? El caso más típico es el polietileno. Entonces, el polietileno existe, vamos a decir, en varias, entre comillas, presentaciones, ¿no? Vamos a verlo otra vez más adelante. Pero hay dos grandes grupos. Uno es el lineal y el otro es el ramificado. Y el ramificado, pues aquí como comentan, más o menos estamos hablando del 4% de la material que tiene contenido de cadena ramificada. Se ha determinado por spectroscopia infrarroja. De hecho, mi asesor doctorado
Él desarrolló el método que se usa en las empresas para determinar la ramificación de las muestras de polietileno. Entonces, ese 4% a veces hace, por ejemplo, que el polietileno que le llaman, eso, por ejemplo, ahora imagínense lo siguiente. Yo tengo una caja de cerillos y tomo tomo 100 cerillos bien hechos y los meto en esa caja. Y luego tengo otros cerillos, pero esos tienen protuberancia, ¿no? Entonces, en esa misma caja, yo voy a poder meter 90 o menos de 100 porque va a haber estorbo, ¿no? Entonces, el polietileno que tiene ramificaciones es menos denso, es de baja densidad, por eso se le conoce como polietileno de baja densidad. Es un valor no tan alto de diferencia, pero suficiente como para distinguirlo. Y entonces el polietileno de alta densidad, pues tiene propiedades mejores. Entonces yo con un polietileno de baja densidad puedo hacer una bolsa, pero para hacer, por ejemplo, un tanque de gasolina de plástico, como los que tienen los autos, sí necesito de alta densidad, por las propiedades mecánicas, la cristalinidad que se puede desarrollar a nivel de alta densidad. Entonces, aquí dice 4%, esto es suficiente para que se evite el acomodamiento cristalino de las moléculas. Es lo que les comento de los cerillos, ¿verdad? En una caja van a caber bien 100 polímeros lineales, vamos a llamar, y en otra caja, en esta misma caja va a caber menos de 100 cuando tenemos algunas protuberancias en el cerillo. Entonces, por lo tanto, pues hay un problema ahí. Propiedades como la densidad, y luego también esa parte donde se forman estas ramificaciones, los hace más susceptibles, por ejemplo, a la luz UV, que viene directamente del sol. Entonces empiezan a degradarse más rápidamente. Si yo pongo una muestra de placa, por decir algo, de polietileno de alta densidad y uno de baja, el sol, pues voy a ver que el que más va a durar es el de alta densidad. El de baja, pues, pues se va a romper, ya se va a volver, va a perder sus propiedades, ¿no? Entonces son más susceptibles, porque ahí puede haber reacciones radicales libres, las cuales producen lo que se llama envejecimiento y cultura del material. Vamos a ver esto más adelante. La formación de polímeros ramificados también ocurre. Esto es así como para el polietileno, ¿no? Pero hay veces que yo tengo poliésteres o nylons que son tan lineales que me cuesta trabajo procesarlos. Entonces, cuando la gente hace patentes, pues le pone ahí un trifuncional, por ejemplo. Y eso baja la densidad, pero también hace posible que lo pueda uno procesar mejor. Entonces, también puedo crear ramificaciones, como aquí lo muestro, a propósito. Y esto, pues, es ya cuando busco una aplicación determinada, ¿verdad? Entonces, le puedo poner unos 3, 4, o sea, poquitos que se pone. Los patentes hablan de eso, o sea, que son adicionó un monómero trifuncional que le llaman, y pues, ya le dio a una buena cristalinidad, pero a la vez también se puede fundir más fácilmente y lo puede procesar por técnicas como extrusión o inyección o otras que existen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el caso de algunas patentes, tiene sus pros y sus contras, esto de los ramificados. Si uno compara sus propiedades, pues sí, son los mismos solventes que los lineales, son muy parecidos en propiedades, pero existen diferencias importantes, tales como tendencia a cristalizar, viscosidad en solución, o inclusive la dispersión de luz, ¿no? Una de las propiedades que muchos físicos han trabajado en polímeros y que son importantes en la caracterización de ellos, ¿no? Cuando hablamos ya de ramificación, como los que comentamos de los dendrímeros y estos que parecen, pues ya más complicados, ¿no? O sea, en los casos que hemos hasta ahorita tocado, pues vemos más bien el caso A y el B, ¿no? El A es el de este tipo de cadenas más o menos cortas, y esas muy cortas, ¿no? Como en el caso de aquí le llamo un poco de peine, ¿no? Pero ya puede haber un ramificado como este, ¿no? En el cual, pues, haya puntos. O sea, este no es como el de abajo, ¿no? El de abajo sí es entrecruzado. Ah, pero este es entrecruzado. Este es ramificado, pero aquí lo que pasa es que tenemos una cadena principal, bueno, es la que vendría aquí.
Y luego tenemos un ramificado, ahí hay otro punto de ramificación. Entonces ya se vuelve así como son los sistemas nerviosos, ¿no? Le llaman dendrímeros, por eso, porque son las dendritas, ¿no? Entonces algún día vieron en biología esto, pues así como que se van ramificando las dendritas, por eso tenemos la inervación de nuestros nervios y pues todos nuestros sistemas nerviosos funcionan un poco por eso, ¿no? Pues de alguna manera estos son también dendrímeros. No sé si les comenté, hace poco hicimos una publicación, nosotros hicimos un dendrímero ahí, le pegamos un nanotubo y hicimos unos torneos ahí. Entonces sí es difícil hacerlos, pero ya aprendimos cómo y nos funcionó bien. Entonces, bueno, ahí está lo de, en este caso, ahí esos materiales ya no se funden, ahí lo que ocurre es que ya, más bien se hinchan, ¿no? Y entonces ya cuando tenemos dendrímeros o tenemos eh, entrecruzados, pues lo que tenemos ya es materiales que no se van ni a fundir ni a disolver, no, más bien se va a hinchar. A ver, aquí viene esto antes, ¿no? Tipo peine, bueno, vamos a verlo otra vez. Altamente ramificados pueden hincharse. Entonces ahí son como esponjas, ¿no? Toman el agua o el disolvente, tolueno, lo que ustedes quieran, y, y se hinchan como una esponja. Entonces, bueno, estos polímeros son tipo peine, con ramificaciones cortas o largas. Bueno, cuando la ramificación es extensiva, puede tener una estructura dendrítica como la que vimos, ¿no? Como la que les comenté. Finalmente, pues hay que reconocer que a pesar de que tengamos el dendrímero, no tenemos una red, tenemos más bien pues una cadena, una cadena ramificada. Entonces, lo que necesitamos para obtener un polímero entrecruzado, pues son enlaces químicos reales, ¿no? Entre las cadenas. El entrecruzamiento puede obtenerse durante la polimerización o producirse después. Bueno, esas son tecnologías, son nuevamente estrategias químicas. Todo esto es hablando de química, ¿eh? Así es. Usted le pide a un ingeniero que haga un endímero, bueno, pues en general es muy difícil para él porque su formación es más así como más de orgánica, clásica, ¿no? Entonces, esto, si usted llega a ir a las empresas alemanas o Hex, algunas de estas, van a ver que los que están haciendo estas formulaciones, estas emulsiones, son químicos, porque manejan bien la química. Aquí es importante ese hecho, ¿no? De que eh, sepan qué es la funcionalidad, cómo qué son las reacciones y cómo causarlas a cierto polímero, ¿no? Vamos a ver un poco, y la idea del curso es un poco llevarlos para que entiendan este concepto. Algunos le llaman la arquitectura molecular. Vamos a ver algo de eso en el curso, ¿no? Entonces, bueno, el grado de entrecruzamiento puede ser de dos tipos, bajo o alto. Entonces, cuando yo quiero obtener un elastómero, por ejemplo, una llanta, ¿no? O sea, una llanta, lo que yo quiero es que sea elastomérica porque, pues, a la hora de estar rodando, pues con las fuerzas que están habiendo de tipo mecánico, pues lo importante es que se comporten como un elastómero, es decir, que el elastómero, como les comento, ¿no? Si uno agarra una liga, pues lo estira 7 veces, se regresa a su tamaño original igual. Esperamos que la llanta pues, se vaya deformando y vaya regresando a su tamaño original. Todo y eso lo hacen por meses, años, ¿no? Ya actualmente. Entonces, estas propiedades a veces son deseables. Si yo al hule aquí estoy entrecruzando usando azufre, lo que es una tecnología que desarrolló Goodyear hace casi un siglo, ¿no? Hay una historia ahí de cómo la desarrolló. Goodyear, de hecho, no era químico, es curioso, ¿no? Él, lo que hacía, o sea, es así como, no me doy cuenta que esto se lo plantean a una persona, los gringos le llaman layman, o sea, a una persona común, ¿no? Y entonces piensan, bueno, ¿qué pasa? Así es intuitivo, ¿no? Voy a hacer algo para que este material
aparte de que sea elastomérico, sea algo duro, darle dureza, ¿no? Y entonces él probó 1000 diferentes sustancias, le puso cobre, le puso todo lo que halló, ¿no? Y lo que le funciona es el azufre. De hecho, eso es lo que se usa para el vulcanizado de las llantas, especialmente usar el azufre. El azufre lo que hizo fue ¿qué está pasando aquí? ¿Sí me escuchan? Algo le pasó esto aquí. Por el viento. Sí me están escuchando. Sí, sí se la escucha, profesor. Ok. Entonces, él usó 1000 diferentes sustancias hasta que vio que el azufre era el que mejor le funcionaba, un material duro, pero que conservaba las propiedades elastómicas. Y ahí hay una historia, porque tenía él, estaba asociado con un industrial, creo que Goodyear era americano y el otro era inglés, pero llevaba unas máquinas ahí. Hay una historia ahí, ¿no? De hecho, inclusive la familia de Goodyear demandó a este inglés y cosas así, ¿no? Entonces, él fue el que descubrió que este azufre es el que ayuda se llama vulcanizar, pero hay que usarlo en bajas cantidades. Si uno incrementa la cantidad de azufre, vamos a ver más adelante cuál es la química de esto. Entonces, lo que obtiene es un material duro, se llama ebonita. De hecho, la ebonita también tiene usos pues, para ciertos boards electrónicos, eso porque es un buen aislante de electricidad, la ebonita. Pero ya estamos hablando de un material altamente entrecruzado, ya sin propiedades elastoméricas, ya, pues ya duro. Entonces, cuando tenemos un material con bajo entrecruzamiento, tenemos un elastómero, ¿verdad? Entonces, ya cuando es alto, ya sí obtenemos un material que es rígido, sólido rígido. Este material se llama termofijo incluso, ¿no? Ya, ¿por qué termofijo? Yo si, por ejemplo, estoy haciendo, por decir algo con las manos, así, un muñeco, supongamos, ¿no? Y lo estoy haciendo usando un termofijo, pues tengo que apurarme a que se forme bien el muñeco, porque una vez que ya terminó la reacción química, ya no hay manera de, por ejemplo, agregarle la nariz o la mano, porque ya es un entrecruzado, entonces ya es un termofijo, ya queda como un material que ya no se puede ni moldear. Si yo lo caliento para ver si se ablanda, como un termoplástico. Un termoplástico que se me queda mal un producto, pues lo puedo volver a meter a volverlo a usar, como las botellas, ¿no? Ya que terminan de usar, supuestamente pierden propiedades por otras situaciones, pero son reciclables, ¿no? Pero los termofijos ya no, esto es ya lo que obtenga yo al final, eso ya es lo que finalmente va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ahora sí que hay que apurarse para que la química no nos gane y ya cuando tratemos de moldear algo, pues ya no se pueda porque se formó ya en un entrecruzado, ¿no? Y entonces esa es la diferencia entre un lineal, un ramificado, un dendrímero y un entrecruzado, ¿no? Y una elastómero. ¿Verdad? Entonces esos son los rangos más o menos de, de, de lo que podemos ver, ¿no? Los termofijos o elastómeros se deben a que esas propiedades que tienen ellos, hay lo que se forma, pues esas interconexiones en los primarios, que no existen moléculas que son separadas, ¿no? Entonces, eh, también se le llaman polímeros reticulados. Esos son insolubles no se disuelven nada más que se hinchan. Y bueno, hay gente que pues allí en el laboratorio, pues los pueden caracterizar por la cantidad más o menos, cuál es vamos a decir, si uno piensa en una esponja o algo así, hay esponjas que absorben más que otras. Entonces uno puede ver, no, pues el peso de agua que absorbió es tanto, ¿no? Y hay unos que absorben menos, más, uno puede caracterizarlos así, ¿no? Y eso tiene que ver con su densidad de entrecruzamiento, es una forma de caracterizarla, ¿no? Hay dos tipos de materiales termofijos o reticulares. ¿Cómo las hace el químico? Bueno, las puede formar uno a partir de un polímero que ya existe y luego forma el entrecruzado, como es el caso del uranio natural, la vulcanización, que les acabo de mencionar.
Y otra es usar la química para, por ejemplo, los formaldehído, estas resinas de melamina formaldehído son termofijos y se hacen pues usando los monómeros adecuados. Entonces eso es lo que obtenemos las epóxicas, y pues que les comenté se usan entre otras cosas para pegar alas de avión, pues son termofijos y se hacen pues por una reacción de entrecruzamiento. Y pues nosotros los químicos somos los que formulamos esto. Entonces, bueno, finalmente es una introducción rápida a estas propiedades que les estoy comentando y una representación muy general, que sería un material lineal, entrecruzado, gravificado y entrecruzado. La otra vez su compañera Frida me preguntó sobre el material escrito, ¿no? Sobre la clase que estoy dando. En lo que es eh, la página de Teams de nuestro curso, ahí pueden ustedes ir a la sección que dice materiales de clase, y ahí hay un PDF donde vienen estos dibujos, vienen una explicación escrita. Eso lo escribí hace muchos años cuando llegué aquí a dar clases. Y ahí pueden revisar estos conceptos que más o menos les doy. Claro, aquí aprenden más en la clase, ¿no? Pero en esos apuntes, pues viene mucho de lo que hasta ahorita les doy aquí de forma oral, ¿no? Entonces, para que vayan y entren a la página y bajen este eh, material. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Por el momento todo bien, profesor. Ok. Bien, vamos a seguir un poco más. Son ya las 9, pero vamos a unos 15, 20 minutos más. Hay otros conceptos importantes. Aquí, de hecho, yo estoy sentando aquí las bases un poco de lo que es polímeros para que ya el próximo viernes ya empezará Paola a darles la parte de caracterización. Entonces, lo que es la parte conceptual, las bases, vamos a decir, pues aquí las están viendo, y ya para que puedan entender pues cómo se caracterizan estos materiales, ¿no? Algo más que es importante reconocer es que hay formas que uno puede mejorar o desde el punto de vista comercial, usted le da un avance comercial a las empresas eh, cuando, por ejemplo, yo tengo mezclas de polímeros o tengo copolímeros o forma más rara, ¿no? Existen pocos casos de copolímeros injertados. Eh, por ejemplo, el caso más sencillo, ¿no? El polimetil metacrilato es un vidrio, es un material duro. El polimetil acrilato es un chicle. Es el copolímero, tiene unas propiedades más de tipo plástico. No es tan rígido, no es tan. Entonces ya hago los copolímeros para tener un material con propiedades intermedias, ¿no? Ese es un copolímero. Es diferente a que yo mezcle dos polímeros. Las mezclas de polímeros tienen sentido desde el punto de vista de aplicaciones, desde el punto de vista un poco, entre comillas, véanlo como comercial. Entonces, estos se llevan a cabo muy comúnmente en la industria y pues uno puede hacer investigación también en ello, ¿no? Los polímeros pueden ser de dos tipos cuando se los mezclo, pueden ser pues imisibles o miscibles. Si son imisibles, llaman aleaciones, pero bueno, eso le una herencia de lo que es la metalurgia, ¿no? Y ambos se usan a nivel comercial. Y se producen de una forma muy sencilla, realmente lo que hacen es fundirlas, agitarlas, luego, o disolverlas en algún disolvente y luego evaporan el disolvente y ahí quedan las mezclas, ¿no? Y bueno, también puede haber formas complejas de copolimerización. Hay una que se llama redes interpenetradas, cosas así, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de polímeros comerciales. Por ejemplo, hay poliestirenos que se modifican con hule, que le llaman de alto impacto. Este tipo de poliestireno, que cuando tiene hule.
También hay un terpolímero muy famoso de muchos usos, inclusive en carretera, que se llama el acrilodipino butadieno estireno. Es un terpolímero de uso muy variado y muy extendido. El poliestireno también se puede mezclar con óxido de polifenileno. El policarbonato es mezclado con una gran variedad de policarbonato. El problema es el mejor polímero si uno piensa, por ejemplo, en resistencia al impacto. O sea, pone ahí los polímeros en línea, el que mejor se comporta para un impacto, golpe así, quizá de una bala o aventarles una pelota de metálica, por ejemplo, resiste mejor el policarbonato. Es un excelente polímero en ese sentido, pero es muy cristalino, ¿no? Y muy caro. Entonces, lo que se hace, pues, se mezcla con PET, por ejemplo, o se mezcla con polibutilterestalato. Y esto ya baja los precios y pues, obtienes un material más flexible, ¿no? Si ustedes algún día van a la casa de algún amigo quizá que tengan, de pronto pues tienen estos techos como tipo invernadero. Entonces, por muchos años se hizo de acrílicos. El problema de los acrílicos es de que muy buenos y todos están formulados, pero se llegan a amarillar y después ya se rompen, ¿no? Y el policarbonato dura muchísimo. Pero el problema era obtener un material, como son muy cristalinos, es muy difícil obtener un material transparente. De hecho, los materiales transparentes en general requieren de un material amorfo. Y como son muy cristalinos, eran opacos y a la gente no le gustaba porque siempre le gusta ver afuera a veces, ¿no? Entonces, ya hoy en día, pues por los tecnologías, ya se puede tener estos invernaderos con policarbonato. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, la careta, bueno, la careta que usamos nosotros cuando vamos al laboratorio, no, que pues va a haber una explosión, ponte la careta es de policarbonato. Claro, estas son así medio, no son tan buenas, ¿no? Porque uno las ve medio deformes y luego son un poco opacas, en fin, ¿no? Pero sí se puede hacer una tecnología para que queden transparentes. Y de hecho, pues ahora, por ejemplo, los lentes que usamos son de policarbonato, los que están bien hechos, los que hace Devlin, pues sí son de buena calidad, ¿no? El polímero, o sea, antes, yo ya tengo 35 años, ¿no? Cuando era niño, pues, si mi lente se caía, se rompía, se estrellaba, ¿no? Y a comprar otros. Eran de vidrio, primero eran vidrio tal cual, o después ya fueron polimetilmetaquilato, pero igual, los vidrios son duros pero quebradizos, ¿no? Y hoy en día, pues estos que tengo, me han caído como 10 veces y ahí siguen. No les pasa nada, ni se han raspado, ¿no? Entonces, bueno, miren, pues hoy en día ya la tecnología evolucionó, ¿no? Entonces ya tenemos cristales, materiales de seguridad que son ya con polímeros resistentes, ¿no? Entonces, bueno, pero el policarbonato tiene su historia porque fue desarrollado por Monsanto hace muchos años. Un polímero interesante, pero siempre caro, ¿no? Poco también, pues usaban fosgeno y eso pues es un poquito eh, complicado es un carbonato al final de cuentas. Ahorita una de mis estudiantes, Paola, precisamente está haciendo un carbonato ahí. Pueden preguntarle un poco cómo es trabajar con los carbonatos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está lo del PBT y PET con PBT y mejor resistencia y procesibilidad. Eso es lo que ayuda. Esto es algo especial que se llaman redes interpenetradas, ¿no? Interpenetrantes. Son formulaciones más complicadas, forman estructuras más difíciles de caracterizar. Y bueno, pues pero aún así, pues hay patentes al respecto. Ejemplos de eso son resinas epóxicas con biosulfuro, resinas epóxicas con poliéster, epóxicas con poliuretano y polisiloxano poliamida. Entonces ahí estamos hablando de alguien que maneja mucho la química. Entonces ustedes, pues, espero que el curso pues, les ayuda. Obviamente ya ustedes seguirán su vida y ya si ya se meten a esto más fuerte, pues van a poder hacer mucho. Es diferente entonces tener una mezcla que tener un copolímero.
O sea, la diferencia es que en un caso yo tengo dos polímeros y los mezclo. Y el otro es que yo tengo dos monómeros y los hago polimerizar juntos. Yo obtengo lo que es un copolímero. Ahora, a veces sí se sorprende uno porque hay materiales que es fácil hacer el polímero y el copolímero no quiere luego reaccionar, no quiere reaccionar con otro. O luego no se mezcla bien. Entonces, hay que estudiar la copolimerización, ha llevado a decepciones, pero a veces cuando funcionan, pues son mejores luego las propiedades, ¿no? Entonces, igual puedo hablar de copolímeros lineales diarificados, puede ser también alternantes, aleatorios, eso ya es la estructura misma del copolímero, cómo queden. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, si yo mezclo el monómero A con el B y luego analizo cómo quedó, puedo tener una estructura como esta, ¿no? En el que A le sigue a B, se llama un polímero alternante. De hecho, hay técnicas químicas para hacerlos, ¿no? Pero también puedo obtener un aleatorio, en el cual tengo 4 A's, 5 B's, luego 3 A's, 7 B's. Ese te puede ser otro ejemplo, también sirven mucho también. Y finalmente tengo un bloque, en el cual no se mezcla mucho, pero bueno, están unidos ahí. Son M unidades de A y N unidades de B, por ejemplo. Entonces, esos también funcionan, tienen sus propiedades, pero son tres opciones que puedo yo tener, ¿no? Entonces, hacer el copolímero bloque, pues tiene un diseño eh, químico. De hecho, por ejemplo, quien hace mucho esto, formación por apertura de anillos, el doctor Baez, ¿no? Él ha hecho pues, copolímeros bloque, entonces, pues es interesante su aproximación, ¿no? Entonces, son de tres tipos: aleatorios, alternantes, o alternados, algunos le ponen, y bloque, son los que en general se pueden hacer. Finalmente hay una cosa que se llama, un polímero que se llaman injertados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cadena de un polímero determinado y le injerto eh, pequeñas cadenas o grandes cadenas de otro. ¿Verdad? Y entonces se hacen con sales de cobre, ahí tienen sus diseños. Muy difícil hacerlos, en algunos casos sí se han logrado. Un colega que hacía de estos allá en Guadalajara, no sé, y además que dejó esa investigación, ¿no? Y el ejemplo más común, pues es en el que tenemos el polietileno, aquí CH2, CH2, todos esos son el polietileno, pero tiene injertado una cadena pequeña de acrilonitrilo, ¿no? Entonces ahí ven CH, CN, CN es el ciano, pues ahí están injertados las cadenas del acrilonitrilo, y entonces este es un ejemplo típico de un polímero que se ha hecho, ya se conoce mucho, tiene aplicaciones y se puede hacer en el laboratorio de forma más o menos controlada, ¿no? Entonces sería básicamente eh, lo que aquí vimos. ¿Alguna pregunta? Más o menos, Por el momento todo bien. De mi parte. bueno. Por último, vamos a empezar a revisar un poco lo que vamos a decir es el aspecto, entre comillas, comercial, de cómo las empresas hoy en día pues tienen que desarrollar sus productos hacia polímeros usando pues estrategias químicas adecuadas y también pues haciendo mejoras de ese producto, ¿no? Pues vamos a empezar hablando de una esta es una empresa que se llama Taikona, es muy fuerte. Es un spin-off de lo que era Hexilanis, Elanés. Yo trabajé en Elanés hace muchos años. Y ellos, pues, producen mucho poliéster y muchos de estos tipos de polímeros, ¿no? Y aquí van a hablar de polímeros reforzados. Entonces hablan por ejemplo, aquí dice, el, aquí LFRT, aquí de abajo dicen, es un termoplástico reforzado con fibra larga.
O sea, lo que tenemos aquí, mucho polímero, por ejemplo, y eso es ya de muchos años, ¿no? Para mejorar sus propiedades, uno puede hacer química, pero también puede usar reforzantes. Uno de los más comunes, por ejemplo, es la fibra de vidrio, es la que más de las primeras que se usaron y se siguen usando, por ejemplo, para hacer los botes estos pues donde va uno a ciertos lagos, los botes así llamados, o sea, no los artesanales un poco, ¿no? Sino ya que los hacen ya a nivel eh, de pequeño establecimiento, pues tiene eso, por ejemplo, poliéster reforzado con fibra de vidrio, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que si uno le agrega una poca cantidad de un reforzante, pues se tiene un polímero de muy buena desempeño. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de un material que esta R significa que es una marca registrada, es una patente, es decir. Entonces se llama Celstran, ese es el nombre comercial de él. Y luego aquí también hablan de otro polímero que se llama Riteflex. TPE significa termoplástica elastomérica. Es un polímero que es al mismo tiempo termoplástico y elastómero. O sea, es un material ideal en muchos sentidos porque ser termoplástico pues ayuda a hacer ciertas cosas, pero también que sea elastomérico ayuda a tener buenas las propiedades del elastómero, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, bueno, ellos hablan de estos dos productos para mejorar lo que se llama las tapas, los tapones, vamos a decir, del motor pequeños de gas. Pues estamos hablando aquí, por ejemplo, aquí en México no lo vemos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que pues haya casas así un poco grandes y esta gente tenga su pasto ahí y luego pues ya una actividad de señor grande, pues agarrar estos como pequeños vehículos y ir podando el pasto, ¿no? Es de ese tipo. Y entonces, pues, obviamente, estos motores son de gas o gasolina y pues tienen un tapón ahí, como tenemos nosotros en el auto, pues el tapón de gasolina, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de tapones, ¿no? No para un auto grande, sino para una pequeña, carritos que usan para podar el pasto. Y de hecho, pues allá en Estados Unidos lo usan para, darle terapia a los adolescentes, ¿no? No sé qué hacer, vete a podar el pasto del vecino, ¿no? Y ahí se la pasa a los muchachos también. O los viejitos ya retirados lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de desarrollo tiene que ver con esas tapas, ¿no? Entonces, primero empieza diciendo, introduce, ¿no? Dice, cuando la corporación Briggs and Stratton, que son algún cliente de sus amigos, incrementó la resistencia al impacto, los requerimientos de resistencia al impacto en la tapa, el tapón de gas Thermotec, el cual producía la capa, cambió, o sea, tenía él un material, pero entonces ahora ya lo ven, ya lo que hace es comprar el Celstran PPGF 40, que es un termoplástico reforzado de fibra larga, LFRT, y entonces se abrevia como Celstran LFRT. Este es hecho por la empresa Taikona, que es un negocio de polímeros técnicos de Celanese, y da la mejor combinación de fuerza, resistencia al combustible, apariencia y economía con respecto a otras resinas que se evaluaron, ¿no? Entonces, la capa entretejida, le llaman algo así, entretejida, le podemos traducir, ¿no? Tiene un diámetro de 44.5 milímetros y tiene una altura de 22.2. Bueno, es usada en tanques de gas metálico de 2.61 kilowatts, de equipos de jardín o para podar el pasto, ¿no? La tapa tiene arrugas exteriores que sirven para que con los dedos uno pues, lo tape, es así como abrir y cerrar un tapón, ¿no? Eso es lo que hacemos con el dedo, con los dedos, ¿no? Un gasket, o sea, acuérdense cuando uno, por ejemplo,
si saca uno el tapón de la gasolina, hay un hule ahí, ¿no? Ese es y tiene aparte un gasket ahí pegado. Entonces, un gasket sentado en la tapa forma un sistema de presión, o sea, aparte de que evita este hule que se salga el combustible, es como para mejor sello le llaman, pues también evita que se salga, es que hace más presión dentro del combustible. Y acuérdense, la presión es importante para hacer la combustión en los automóviles, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están hablando, el gasket es un sellador de presión alrededor de la parte superior del cuello del llenador del combustible y luego se tiene así como pues como, ¿cómo llamarlo? Como un espiral, o sea, algo así como spindles, ¿no? Así como un resortito, algo así, ¿no? Que tiene 19 milímetros del centro, y ese tiene su chiste porque es para deflectar, eso no lo tiene el ataque de gasolina, ¿no? Eso nada más es para estos casos. Thermotec también cambió el material usado en el gasket, entonces está hablando de que tanto el material, o sea, ya no son metálicos, son de polímero, ¿no? Y luego también la parte de adentro, o sea, lo que es el hule, también lo va a comprar ya esta empresa. Desde el punto de vista comercial se llama Riteflex 655, ¿no? Que es un elastómero de poliéster termoplástico. Es un material de taicona que tiene una dureza short de 55. Bueno, hay y esto pues, es algo también que como químico algunos de nuestros compañeros trabajan, ¿no? Hay una serie de eh, métodos que han desarrollado tanto los químicos como de otras profesiones que están en un compendio internacional que se llama ASTM, American Standard Test, algo así es. Es un libro así inmenso, ¿no? Ahora ya está en CD, ya saben, ¿eh? Entonces ahí viene el método, por ejemplo, el método para determinar viscosidad de hules, ¿no? De termoplástico. Entonces ahí viene el método. Y son métodos que en principio, pues como se hacen esto es de que uno dice, yo use tal método. Entonces, vamos a ver qué tan reproducible es. Y ponen ahí a 50 laboratorios a hacer el experimento. No, pues que todo le salió un valor igual al que debía ser. Y entonces ya lo hacen en un método ASTM. Y luego, pues también los mismos empresas dicen, no, pues yo quiero que pase ese método ASTM, este producto que tú me vendes, para poder comprártelo, ¿no? Desarrollalo y dime si cumple, ¿no? Entonces, el ASTM, pues es así como, no sé, así, como tenemos las prácticas, ¿no? De orgánica o algo así, ¿no? Son metodologías para determinar ciertas propiedades. Y hay una, por ejemplo, para lo que se llama la dureza, se llama dureza short. Entonces, es una metodología para medir en qué momento se rompe el material y cosas de estilo, y hay una escala, ¿no? Y entonces aquí dice, pues tiene una dureza short de 55, pues hay que ver exactamente qué es eso, pero bueno, es lo que logró. Para limitar el hinchamiento resultante de la exposición repetida a gasolina. Esto es importante porque, acuérdense, los elastómeros se hinchan con los disolventes y con la gasolina en particular. Entonces, los que son bien diseñados, pues no se van a hinchar, porque a la hora que se hinchan empiezan a perder propiedades, ¿no? Entonces, pues es importante ese punto. Si el gas que se expande mucho, puede restringir el flujo de aire dentro del tanque, así como del combustible, dentro del motor, ¿verdad? Entonces, pues es importante eso. La nueva prueba de resistencia al impacto que tenemos ahora eh, sí, que nos ponen ahora, ¿no? Como requisito, eh, significa que yo tomo una pelota de 4.4 kilos y la suelto sobre la tapa, ¿no? Eh, esto lo hago a 1,40 m, pesa 4 y a menos 29 grados. O sea, aquí hay algo también importante, la temperatura, ¿no? El polímero, pues, dependiendo de su temperatura, son sus propiedades. En principio, si uno baja mucho la temperatura, si no usan buen material, se vuelve vidrio. Y ya como vidrio, pues va a resistir menos un golpe que como un termoplástico elastomérico. Entonces, pues, se van a romper si no son
cualquier materia poliestireno que yo tome, y yo hago esta prueba, y le pongo a un punto, 1.4 metros, 140 centímetros de rojo esta pelota, se va a romper, ¿no? Entonces, aparentemente este producto resiste, no se rompe. Eso es más fuerte a menos temperatura. O sea, los polímeros a bajas temperaturas tienden a ser más vítreos. Y entonces, como vidrios tales, pues, se rompen más fácilmente que, por ejemplo, un plástico, ¿no? Un plástico resiste más. Y entonces este material, pues a esa temperatura, en esas condiciones, no se rompe. Aquí lo que dice este señor, que es el gerente de ventas del distrito del Thermotec, ¿no? El plástico que hemos usado no pudo soportar este grado de, se llama castigo, ¿no? En inglés. De alguna forma es así como castigo en inglés, ¿no? Entonces exploramos otros materiales como el nylon modificado de alto impacto, pero tampoco pasaron esta prueba o eran muy caros. El nylon es caro, es muy buen polímero, pero parece que no funcionó. Entonces nos pasamos a Celstran, el RFT, que ya vimos que es, grado, que tiene una matriz de polipropileno reforzada con fibras de vidrio largas al 40%. Este grado nos dio la fuerza del impacto que necesitábamos a un costo que es menor al 25% de la mayoría de los polímeros modificados de ingeniería para estos fines, ¿no? Aquí están, de hecho, las fotografías de las tapas. Aún con su alto contenido de fibra, las tapas tienen una excelente apariencia y dan una textura uniforme, bueno, una superficie negra, bien texturada, uniforme, ¿no? El Celstran, el RFT, la tapa, también tiene estabilidad dimensional. Bueno, eso también les platico rápido, es un material cualquiera, ¿no? Ya sea metal, ya sea madera, lo que sea. Si yo le subo o bajo la temperatura, lo que vamos a observar son que se va a hacer un poquito más grande o un poquito más pequeño, dependiendo de este comportamiento térmico. Y entonces, imagínense que algo se va, pues en un desierto, ¿no? 40, 50 grados y luego baja a menos 20, ¿no? 10. Pues todo eso va a causar que se encoge y se vaya haciendo más grande y causa, pues, por ejemplo, tensiones mecánicas, ¿no? Y eso puede a la larga que la estructura se rompa o se eche a perder, ¿no? Y eso se llama estabilidad dimensional. Y bueno, aparentemente este material tiene buena capacidad de estabilidad interdimensional cuando se expone. Eso también, esa es la temperatura, pero también puede ser que como le estamos continuamente usando un combustible, pues el combustible se esté adhiriendo al hule y lo haga más ancho, y entonces crea también tensiones, ¿no? Entonces parece que retiene sus propiedades, ¿no? Ahí dice algo de Nuke. Bueno, en inglés había que ver qué es eso. Los moldes de Thermotec, bueno, pero Thermotec moldea la capa y el gasket. Aquí es un poco, describen qué tipo de equipo usan, ¿no? Es un equipo de 8 cavidades, habría que ver qué es eso. Entonces pone el gasket, aquí dice cómo hacen la tapa, ¿no? Cómo hacen finalmente toda la tapa, ¿no? Que ponen le estampan ahí la pieza circular metálica al final de lo que es este, como resorte, como un deflector que minimiza cuánto eh, eh, combustible se va alrededor de las uniones, ¿verdad? Y luego pues hacen un pegado ahí con calor, y esto es más o menos semiautomático. Las tapas asembladas llevan a cabo una serie de pasos de control de calidad. Esto incluyen una prueba por rupturas, una prueba de jalado, o sea, de que uno jala el resorte a ver si se desprende, ¿no? de la tapa, para asegurar también que la presa estampada no se separe el resorte, y pues también se ve se revisa si
visual, de forma visual, ¿no? Y luego hablo un poco más de qué otro tipo de materiales hacen esta empresa. Icona usa tecnológica propia, esa quiere decir patentada en español, ¿no? En la cual se combina fibras largas de vidrio, carbón, o sea, hay fibras de carbón, hay fibras de aramidas, que son poliamidas, y también fibras de acero inoxidable. O sea, no conoce el acero inoxidable, pues para muchas aplicaciones grandes, pero también hay fibras pequeñas y se pueden usar para reforzar, ¿no? Son 11 milímetros de largo. Y con muchas resinas base. Aparte del polipropileno, esta resina se incluye y es todo lo que puede trabajarse en presa: polietileno, nylon, poliuretano, acetal, sulfuro de polifenileno y poliéster. El TRAN LFRT y materiales de este tipo tiene mejor desempeño, y estos aquí hablan de algunas propiedades que se le miden a los elastómeros. CRIP, por ejemplo, es una propiedad que mide más o menos, entre comillas, cómo se arrastra un polímero. O sea, es decir, CRIP es lo que hacen las serpientes, ¿no? Que se van arrastrando. Entonces hay una forma de medir un poco el arrastre, ¿no? Entonces, ahí lo miden, la temperatura de deflexión de calor, la resistencia al impacto, la estabilidad dimensional, que ya les expliqué, y compara con plásticos reforzados con fibras cortas, típicamente 2 milímetros o menos. Entonces, por ejemplo, aquí dice grados de Celstran, de LRFT, reforzadas con acero inoxidable, fibras de acero inoxidable, pueden ser usadas aplicaciones donde la conductividad eléctrica es importante, como por ejemplo la disipación o pues como protección, shields, como escudos, ¿no? Habrá que ver esto ya traducido al lenguaje de ingeniería eléctrica, de propiedades eléctricas, ¿no? ¿Qué significa? Y luego, pues finalmente uno quiere ver un poco más al respecto, pues se va uno a una PDF que uno puede, ahí tiene la página web. Uno va ahí y pues para el PDF lo baja y ya lo estudia, ¿no? Entonces, este es más o menos un ejemplo de cómo eh, se ha puesto complicado. O sea, así, no solo las empresas de plástico, farmacéuticos, como que hay esa competencia, ¿no? Que, pues para que sobrevivan, porque pues si no hacen su trabajo bien, pues otro lo va a hacer, ¿no? Un poco la idea, ¿no? Esta es una publicación que se llamaba Polymer News, ya desapareció. Ahora existen otras, ¿no? Lo hacían, este editorial es importante, la Taylor and Francis, y entonces mucha gente pues lo tenía, ¿no? Porque siempre había así como mucha información de desarrollos que habían. Entonces, bueno, pues, en esa época yo estaba inscrito ahí, pero ya lo dejé. Pero bueno, finalmente es algo que ustedes pueden revisar algún día y y, y ahí ven este tipo de desarrollos. Si ya si van a la industria, obviamente no tienen que esperar a que finalmente donde van a trabajar, ¿no? Siempre nunca saben dónde va a terminar trabajando. Pero a donde vayan siempre va a haber este tipo de información que iba a ser importante que lean para adentrarse más en lo que hace la empresa, que están bien, están trabajando, este, conocer un poco más de los productos que ahí hace. Tiene ustedes una carrera, eso les hace diferentes pues, a las personas que no están preparadas, no están también en la empresa, pero pues, son otros tipos su contribución, ¿no? Entonces, básicamente aquí les damos esta idea. No sé si hay alguna pregunta, creo que es prudente terminar ahorita la clase. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar o eh, a lo que no quedó claro, ¿verdad? Voy a parar para esto la grabación porque pues ya no tiene caso de tener estar grabando. Ok, entonces